Bien, entonces vamos a iniciar nuevamente la clase de hoy. Vamos a resolver este problema. Primeramente, este de aquí. Lo voy a resolver de dos formas, ¿no? Horizontal o vertical, lo que viene siendo el análisis de los fragmentos, ¿sí? Eh, lo voy a dejar en pantalla para que lo anoten y yo lo voy a estar anotando aquí en mis hojas. Y ahorita que lo vaya resolviendo voy a explicar algunas cosas. Bueno, entonces, este viene siendo el problema, ¿no? Nos están pidiendo que encontremos el centro de masa de esta figura, siendo que la figura, pues, es como una especie de media parábola, ¿de acuerdo? Entonces, primeramente, hay que plantear cómo se va a resolver. Tomarlo, lo que viene siendo eh, los pequeños diferenciales de área de esta pieza, tomarlos horizontales o tomarlos verticales. Dependiendo de cómo lo tomemos, las ecuaciones se van a volver un poco más complicadas para X o para Y, ¿de acuerdo? Entonces, lo voy a resolver yo creo que primero tomándolo verticales. O mejor lo voy a resolver primero horizontales para explicar la dificultad de este caso. Aquí hay que entender que la pieza es esto. Esto que tenemos aquí es la pieza sólida. Esto de acá es vacío, es aire, ¿no? No pertenece a lo que viene siendo el objeto. Solamente esto de aquí, ¿sí? Entonces yo, por comodidad, voy a dibujar el fragmento aquí horizontal, ¿sí? Aunque sabemos que la integración o la segmentación de esta pieza, de esta figura, pues empieza desde abajo y terminamos hasta acá arriba, ¿sí? De esta manera. Entonces, yo sé que esto de aquí tiene que ser un diferencial de y, ¿sí? Porque esta es la parte, el alto de aquí de este rectángulo, es lo que voy a hacer cada vez más pequeño al momento de integrar. Es decir, este ancho tiende a ser cero, ¿sí? Eso es tan pequeño que tiende a ser cero, aunque no sea cero, ¿no? Y lo estamos integrando. Ahora, la pregunta es, ¿cuál será esta longitud? ¿Sí? Ese es el detalle. ¿Por qué? Nosotros vemos que desde el punto de origen hasta esta esquina de acá, pues es una distancia B, ¿sí? Y esa distancia B no va a cambiar, porque aquí es un lado recto, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo sé que este punto de aquí en inicio, la distancia que hay de aquí a aquí, yo esto lo puedo llamar X, donde X al principio vale 0 y al final vale prácticamente B. ¿Sí? Entonces, esta X va a ir cambiando. Al principio vale 0, luego 0.1, luego 0.2, luego 1, luego 2, luego 3, así, ¿de acuerdo? Pero el detalle es que la fórmula a mí me dice que para encontrar la coordenada en X es la integral de la coordenada del centro de masa de mi origen al fragmento que yo estoy tomando por el diferencial del área.
¿sí? Dicho de otra manera, lo que yo quiero es esta pieza de aquí, porque esto es el objeto, esto de aquí es aire. ¿Sí? Entonces yo lo que necesito es determinar la longitud de esto en función de esta coordenada, porque este es mi origen. ¿Sí? Y la distancia que el largo de este no es conocido. Yo tengo que plantearlo. Esa es la dificultad de hacer esta figura de forma horizontal cuando esta parte de aquí es vacío. ¿Sí? Entonces, esta distancia, ¿cuánto va a valer? Esta distancia va a ser b menos x. ¿Por qué? Porque el largo, el total de este largo o este punto siempre va a estar ubicado a una distancia b. Este punto de aquí es el que va a ir variando y va a estar ubicado a una distancia x. Entonces, b menos x nos da esta distancia, la cual, como les digo, al principio x va a valer 0. Entonces, el largo de este pedazo, de este fragmento rectangular, pues al principio va a valer b. Después x va a ir aumentando, por lo tanto b va a ir disminuyendo. O sea, este largo o este ancho va a ir disminuyendo hasta llegar a un punto donde x va a ser igual a b, por lo tanto, va a ser el largo de este fragmento va a ser 0, ¿sí? Tiene que ser de esta manera. Entonces, ese largo es b menos x. Eso significa que el diferencial de área de este segmento horizontal que estoy tomando, pues es b menos x por dy, base por altura, ¿sí? Luego de ahí, el centro de masa. Centro de masa, al ser una figura rectangular, pues sabemos que está ubicado en la pura mitad, ¿sí? ¿Cuál es la distancia que hay desde aquí hasta el origen en x? ¿Sí? Entonces vemos que es x, la distancia que hay de aquí es x, y nos falta este pedazo, donde este pedazo es la mitad, y ya sabemos que esto de aquí vale esto. Entonces, la coordenada desde el origen hasta el centro de masa del segmento que estamos tomando va a ser x más b menos x sobre 2, de esta manera. Es decir, esto de aquí más este pedazo de aquí. Si esto de aquí acá vale b menos x, el centro de pues está en la pura mitad, es esto menos esto sobre 2, es este pedacito de aquí, es este pedazo de aquí. Entonces nos hace falta esto, le agregamos x. Que igual aquí podemos simplificar, ¿no? Eh, un entero menos un medio, pues sería eh, x sobre 2 positivo más b sobre 2. Podríamos simplificar de esta manera, ¿sí? Pero el caso es que esto es lo original, ¿no? Bien, ya teniendo el diferencial de área, teniendo la coordenada de x con este símbolo como onduleado, podemos ya sustituirlo aquí en la fórmula. Entonces la integral, ¿cómo estamos haciendo los cortes? Los estamos haciendo horizontal. ¿Quién es el que está cambiando? El diferencial de área, ¿quién es? Es de y. Entonces significa que esta integral definida va a estar desde 0 hasta el subpunto o su altura máxima, que en este caso es h. Va a ir de 0 a h. ¿Sí? Eh, este de aquí, pues ya dijimos que es x más b sobre 2 por diferencial de área. El diferencial de área, pues vemos que es b menos x por dy. Todo eso por la integral definida de 0 a h del diferencial de área. B menos x por dy. ¿Sí? Y bueno, nuevamente aquí tenemos la problemática de que la integral nos quedó respecto a y y tenemos la incógnita x. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente sustituir. Pero aquí tenemos que y es igual a x cuadrada. Entonces lo que tengo que hacer, tengo que despejar x. X va a ser igual a raíz cuadrada de y. Como despejamos un cuadrático, aplicamos raíz cuadrada en ambos términos de la igualdad. ¿Sí? Y nos queda que x es igual a raíz cuadrada de y.
Aquí hace falta hacer un poco de desarrollo. X más B que multiplica eh, a B menos X. Aquí podemos desarrollar simplemente, ¿no? En medio lo voy a dejar por fuera. Bueno, aquí directamente el resultado es B cuadrada menos X cuadrada, ¿no? Pero pues lo voy a desarrollar para que lo entiendan. Menos X cuadrada. El de abajo lo voy a sustituir y el de arriba pues voy a continuar. ¿Sí? Cuando tenemos la multiplicación de dos términos que son los mismos, lo único que está cambiando el signo, el resultado siempre va a ser los dos términos al cuadrado, cada uno, y restando. ¿Sí? Aquí están. Si los dos son positivos, si aquí fuera positivo, entonces va a quedar x más b. Ahí sí se eleva al cuadrado. Pero cuando son de signos contrarios, queda b cuadrada menos x cuadrada. Si los dos términos elevados al cuadrado. Es una regla ya matemática, por así decirlo. Aquí me hace falta sustituir la parte de arriba. Entonces sería un medio de esta manera. X, vemos que X es igual a raíz cuadrada de Y. Aquí está. Entonces, cuando lo sustituyo, ese cuadrático elimina la raíz cuadrada, por eso nos queda menos B cuadrada, B cuadrada, perdón, menos Y. ¿De acuerdo? Entonces, ya de aquí lo único que tenemos que hacer es desarrollar las integrales. Vemos que ya tenemos la variable y, b pues es una constante, ¿no? B es la base de aquí. En el programa nos están dando que la base mide 1 y la altura mide 1, pero yo preferiría hacerlos con incógnitas, con b y h, para que ya quede definido para cualquier figura que tenga este aspecto, cómo conocer la ubicación de su centro de gravedad. Entonces sería un medio que multiplica b cuadradas, la integral de b cuadrada, como b cuadrada es una constante, entonces sería y. Luego, menos la integral de y sería y cuadrada sobre 2. Todo eso definido de 0 a h y que está siendo multiplicado por un medio. Sobre la integral de b, pues es b por y. Menos, esto es y a la 1 medio, es u a la n. ¿Sí? Entonces el resultado es u a la n más 1 sobre n más 1. ¿Sí? Entonces un medio a 2 medios serían 3 medios sobre 3 medios y aplicando lo que viene siendo la ley de la tortilla, internos por internos, externos por externos, se modifica, ¿no? Acá abajo perdón, es 2 tercios. Es de esta manera. Es 1 sobre 3 medios. ¿Sí? Internos por internos, externos por externos. El 2 queda arriba y el 3 queda abajo. Y todo esto definido
de 0 a h. Y de ahí tenemos que hacer lo que viene siendo la evaluación. Entonces, la primera evaluación, límite superior menos límite inferior, sería un medio que multiplica a b cuadrada por h menos h cuadrada sobre 2. ¿Sí? La evaluación de 0 pues hace que este sea 0 y este sea 0. No nos deja nada. Abajo sería pH. Nos quedaría algo así. Vamos a ver cómo lo podemos simplificar. Mm, mm, Vamos a ver cómo lo podemos simplificar. Sería un cuarto. Y quedaría prácticamente un tercio. Bastante grande. Bueno, creo que esto no se puede simplificar a menos que le demos valores. Queda de esta manera, no se puede simplificar. Vamos a ver si dándole valores de b, los valores originales del problema. Si b vale 1 y h vale 1, ahí sí se simplifica aún más, ¿no? Entonces sería, este de aquí sería un medio menos un cuarto sobre 1 menos 2 tercios. Sería un cuarto positivo sobre un tercio. Sería 3 cuartos. Este es el resultado que nos da el libro, ¿no? Sabiendo que la base mide 1 metro y la altura vale 1 metro, este sería el resultado.
pero así como está no lo podemos simplificar. Bueno, voy a intentarlo. Voy a sacar h como factor común de arriba y b como factor común de abajo. A ver qué podemos hacer. Sería h sobre 2 que multiplica a b cuadrado. H sobre 2 sobre. Si abajo saco factor común b, me queda h menos 2 tercios de b a un medio. Este b entre 2 3 dices que es h. Es cierto que es h. Cuando sustituimos esta y realmente es h. Entonces significa que puedo sacar a h como factor común aquí abajo. Entonces esto de aquí realmente es h y esto de aquí es realmente h. Con esto, esta h de abajo y de arriba la puedo eliminar. ¿Sí? Y aquí es b, entonces. h, h, pues h sale es b, sería 2 tercios de h a la 1 medio, ¿no? Nos quedaría algo así. De ahí, ¿qué más podemos simplificar? Eso queda arriba y de abajo. Puedo hacer la suma de estas dos fracciones, al final de cuentas son números, entonces voy a hacer esa suma. Sería, sería- bueno, es que es lo mismo, aunque sean dos números, queda igual, o sea, 2 tercios. eh, 3 veces b menos 2 veces h, 1 sobre 2. De esta manera quedaría abajo. Bien,
No, no se puede factorizar, no se puede reducir más. Pero pues este es el resultado al final de cuentas, ¿no? Si nos vamos al libro, lo que viene siendo el centro de masa respecto a X de esta figura, ¿sí? Respecto de aquí para acá, está a 3/4 de lo que viene siendo su base. ¿Sí? Aquí está, 3/4 o 0,75. Pues más error es que debimos haber llegado a algo así, 3/4 de B. Bueno, lo voy a dejar así y ya después, si lo resolvemos por el otro método de tomando los segmentos verticales, vamos a ver si nos da más fácil esto de simplificar. Bueno, ahora la coordenada en Y, analizando los segmentos igual horizontal. Entonces sabemos por fórmula que la coordenada Y es la integral del área ya sobre por dA. Bien, el diferencial de área ya lo tenemos. El diferencial de área nosotros dijimos en el análisis anterior que es B menos X por DY. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es la distancia que hay sobre el eje Y desde el origen hasta el centro de masa del segmento horizontal? Pues simplemente está ubicado a una distancia Y. Sí, no es a Y medio, nada, solamente es una distancia Y que empieza en 0 y termina en H. ¿Sí? Entonces empieza 0, 0,1, 0,2, 0,3 hasta llegar a la altura máxima. ¿Sí? Entonces, Y de esto simplemente es Y. Entonces, la integral definida de 0 a H, ¿sí? Porque los fragmentos son horizontales, van cambiando de manera de la altura. Se multiplica a Y por B menos X por DY sobre la integral de 0 a H de B menos X por DY. ¿Sí? De esta manera. Sustituimos, sabemos que X es igual a raíz cuadrada de Y. Para sustituirlo aquí, entonces nos queda la integral de 0 a H de Y por B menos raíz de Y de Y de esta forma, ¿no? Eh, Desarrollamos esto de aquí. Bien, Y a la raíz cuadrada sabemos que es Y medios. Y medios por Y enteros sabemos que los exponentes simplemente se suman. Un entero es 2 sobre 2, ¿sí? De esta manera. Entonces, sumados, pues nos queda 3 medios. Aquí lo puse al revés, no sé por qué. Es 3 medios. De esta manera. Bien, ahora sí, desarrollamos lo que viene siendo la integral. La integral de BY, pues sería BY al cuadrado sobre 2. La integral de esto de aquí sería 3 medios más un entero, que son 2 sobre 2, sería Y 5 sobre 2. Y aparte el 5 sobre 2 queda abajo, aplicando la ley de internos por internos, externos por externos, la fracción cambia, ¿no? Eso ya lo sabemos. Todo esto evaluado de 0 a h sobre la integral de esto, pues es BY menos Y
Un medio sería 3 medios. De esta forma, ¿no? Que es lo que ya hicimos ahorita en la parte de abajo, que ahí ya sabemos de antemano el resultado. Aquí solamente hacemos la evaluación, entonces sería b por h al cuadrado sobre 2 menos 2 veces h a las 5 medios sobre 5 sobre bh menos 2 veces h. Aquí podemos sacar como un factor común como h al cuadrado menos 2 veces h a la 1 medio sobre 5. Aquí, por ejemplo, vemos que estos dos términos prácticamente son iguales. Tenemos b arriba, b abajo, h a la 1 medio y h a la 1 medio. El único detalle son lo que viene siendo la parte fraccionaria. Pudiéramos de alguna manera simplificarlo, multiplicarlo por algún número, de tal forma que nos elimine a esto de aquí y esto de aquí. En este caso, aquí por ejemplo, sí era diferente. Aquí venimos de h cuadrada y sacamos h, también sacamos h. Aquí partimos venimos diferente. Aquí por ejemplo yo no lo podía simplificar porque es b cuadrada h y acá abajo es b normal y h a la 1 medio. Entonces no son, aunque tengamos las dos mismas incógnitas, los exponentes no son iguales, pero aquí sí son iguales. Entonces de alguna manera, creo que multiplicándolo por algo lo podemos simplificar, hacer las fracciones iguales. Aquí lo que podría hacer es simplificar esta resta y la de abajo también. No sé. Eh, Sería internos por internos, externos por externos, ¿no? 3 veces h sobre 10 multiplica esta forma. Si este fuera 6 estaría directamente aquí en la simplificación.
Este de arriba se lo multiplico por 3 y el de abajo por 5. Vamos a ver si qué pasa. El de arriba lo voy a multiplicar por 3, sería 15b menos 3 por 4, 12h a la 1 media. El de abajo lo voy a multiplicar por 5, sería 15b menos 5 por 2, 10h a la 1 media. De esta manera, pues ya tenemos que estos dos términos son iguales, ¿no? Eh, Solamente tengo que especificar que aquí voy a dividir entre 3 y acá arriba entre 5. 3 entre esto nos da 5, 3 entre esto nos da 4. 5 dividido entre 15 es 3, 5 dividido entre 10 es 2. De esta manera. Bueno, para ver si si estoy en lo correcto, voy a sustituir los valores de b igual a 1 metro y de h igual a 1 metro, a ver si coinciden con el resultado. Entonces h es 1, aquí sería 3 por 5, abajo sería 30, arriba sería 15 por 1, menos 12 por 1 a la 1 media, abajo sería 15 por 1, menos 10 por 1 a la 1 media. Esto menos esto sería 3. Abajo sería 5. Serían 9 sobre 30. Ahí creo que vamos a modificar 0.3. Vamos a ver qué dice el libro. Sí, es 0.3. El resultado para Y es 0.3 metros. Sí. Lo voy a poner ahí en pantalla para que vean. Ahí está. Para X es 0.75 y para Y es 0.3. Lo único que quería llegar a un resultado como el que viene en las tablas. Les voy a buscar las tablas del Android. Aquí está. Por ejemplo, la figura que estamos haciendo es esta de aquí. Aquí vemos que el centro de masa respecto a X es 3/4 de B y respecto a Y es 3 sobre 10 de H. ¿Sí? Al final tenemos que llegar a esto de aquí. Esta es la fórmula general. Pero por alguna razón no puedo simplificarlo. Aquí tenemos 3 décimos de H, pues solamente esto de aquí. Si de alguna manera pudiera eliminarlo, que casi lo tenemos solamente por esto de aquí. Bueno, no me voy a complicar en eso. El resultado lo podríamos dejar incluso desde por acá. Dejarlo en esto de aquí. O dejarlo aquí.
Sí. Yo lo estoy analizando sin valores, ¿no? El libro lo está analizando con valores, sustituyendo los valores que nos da el libro, pues coincide con el resultado. Este es el resultado correcto. Solamente quería llegar a una fórmula más general. Bien, eso es resolviéndolo, analizando los segmentos de manera, de lo que viene siendo horizontal, ¿sí? Aquí lo importante es esta parte de aquí. Entendamos que esta X con este símbolo onduleado es la coordenada desde lo que nosotros consideramos el origen, porque el plano cartesiano que nos están dando, el marco de referencia, nos dice que este punto es el origen. Nosotros necesitamos la distancia o la coordenada que hay del origen al centro de masa del fragmento, ¿sí? El centro de masa del fragmento es este, el centro de masa está aquí, entonces necesitamos la distancia que hay de aquí para acá, ¿sí? En términos de variables, ¿por qué? Porque la integración, esta coordenada va a ir cambiando conforme vayamos integrando. Al principio va a estar, ese fragmento va a ser todo esto de aquí abajo, después este pedazo de aquí, después esto, hasta llegar a esta parte de aquí arriba. Entonces esta coordenada va a ir cambiando conforme vayamos integrando. Y la integral se hace de 0 a h, porque los fragmentos son horizontales. Empezamos en una altura 0 y terminamos en una altura máxima h, que puede ser 1, 2 o 3. ¿Sí? Entonces, esta coordenada va a ir cambiando también en función de esto. Entonces, ¿cuál es la distancia que hay de aquí a este punto? Pues lo podemos manejar como x. Por lo tanto, la coordenada de esto sería este pedazo más esta mitad, donde el largo de aquí es b menos x. ¿Sí? Entonces es complicado. De hecho, resolver este problema utilizando fragmentos horizontales es el camino más difícil. Ahorita vamos a ver que si lo resolvemos con fragmentos verticales, ¿sí? Hacer la integración de manera vertical, se resuelve más fácil. Las integrales nos van a quedar más sencillas. Entonces, nuevamente, queda algo así, ¿no? Así es. Ahí está. Entonces, ahora lo que voy a hacer, lo voy a resolver tomando fragmentos verticales. ¿Sí? Obviamente esto de aquí es de x, esto es la parte que es el diferencial de lo que se está haciendo cada vez más pequeño, la integral se está haciendo de esta manera, y x porque pues este es el eje x y este es el eje y. La altura, la altura de esta pues simplemente va a ser una coordenada y, o sea, va a ir de 0 a y, 0 a y, ¿sí? El diferencial de área en consecuencia nos va a quedar y por dx base por altura. Si yo quiero encontrar la coordenada respecto a x, perdón, esto es, esta es la fórmula. Yo quiero encontrar la coordenada del centro de masa respecto a x. Pues, ¿dónde está el centro de masa de este fragmento? Está aquí. ¿Cuál es la distancia de x de el origen al centroide? Pues simplemente esta distancia, x. ¿Sí? Al principio vale 0, luego 0.1, luego 0.2, hasta llegar a un máximo de b. Entonces, x es así. Eso significa que aquí la integral va a ser, como estamos definiendo de manera el diferencial queda horizontal, pues es de 0 a la base. ¿Sí? X de esta, pues simplemente es x. El diferencial de área es y por dx. Aquí tenemos este problema que es la variable y, pero y sabemos que vale x cuadrada. Entonces lo podemos sustituir. Eso nos va a quedar la integral de 0b de x por x cuadrada por dx sobre la integral de 0b de x cuadrada por dx. Entonces aquí es la integral de 0b de x cúbica por dx sobre la integral de 0b de x cuadrada por dx.
¿sí? Resolvemos. Perdón. La integral de x cuadrada de x cúbica es x cuarta sobre 4, definida de 0 a b. La integral de x cuadrada sería x cúbica sobre 3, definida de 0 a b. Evaluamos. Primero en b sería b a la cuarta sobre 4. Y en 0, pues simplemente 0. La evaluación de abajo es b cúbica sobre 3, menos la evaluación de 0, pues es 0. Internos por internos, externos por externos, nos queda 3 veces b cuarta sobre 4 veces b cúbica. Este elimina 3 términos de aquí, o sea que lo vuelve 1, entonces sería 3 cuartos de b. Aquí sí llegamos a la fórmula que les digo, 3 cuartos de la base, el centro de masa de una figura así que tiende de una función que es una media parábola. El centroide en la parte horizontal está a 3 cuartos de su base, ¿sí? Si la base mide 1, que es lo que nos dice el problema, esto sería 3 por 1, 3, 3 cuartos 0.75, el mismo resultado que nos dio ahorita, ¿sí? El mismo de aquí, 3 cuartos 0.75, solamente que haciéndolo así, llegamos increíblemente rápido al resultado, y no lo que tenemos que simplificar ahorita. Es decir, que de alguna manera, esto que yo tengo aquí, se debe de poder simplificar a 3 cuartos de la base. Simplemente no veo el camino, para ser sincero, pero se debería poder en teoría simplificarse a algo así. ¿De acuerdo? Vemos también que la integral nos quedó increíblemente fácil, ¿sí? No es una integral compleja ni difícil, porque tomamos los fragmentos verticales, y es lo que les expliqué en la clase pasada. Hay problemas que tomar los horizontales se hacen sencillos, hay otros que tomar los verticales es la solución fácil, ¿sí? Ahorita les voy a dar un tip de cómo, en base a lo que yo he visto y los problemas que he resuelto, cómo podemos determinar qué es más conveniente, si hacer análisis horizontal o hacer análisis vertical. Ahorita les voy a dar ese tip. Entonces, la coordenada en Y, pues esta es la fórmula, ¿no? El diferencial de área ya lo tenemos, es el mismo. Es este. ¿Cuál es la coordenada o la distancia que hay del origen al centroide de este segmento? Pues si la longitud del segmento mide Y, pues la distancia que hay lo que viene siendo un centroide, pues es Y sobre 2, ¿sí? Porque lo que nosotros vamos a tener siempre va a ser esta distancia Y. Es decir, esta función aquí, lo que me va a dar va a ser cada uno de estos puntos, ¿sí? Que para mí cada uno de esos puntos es Y, porque es el largo de este fragmento. Entonces, ¿dónde está el centroide de ese segmento? Pues a la mitad de ese punto. Si aquí el punto vale 3, pues 3 entre 2 es 1.5. Aquí está el centroide a la mitad, ¿sí? Ojo, a nosotros nos están dando esta función, y esta función simplemente es esta línea. Son estos puntos. Entonces yo todo me baso en estos puntos. ¿Cuál es la distancia en X que hay desde el origen hasta el centroide? Bueno, pues de este punto que está aquí, en algún momento aquí me está diciendo que la altura pues es 1.5 y la distancia que hay en X es 1, ¿sí? De esta función yo sé su coordenada tanto en Y como en X. Es decir, ¿cuánto vale en Y? Bueno, pues en X vale 1, en Y vale 1, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la distancia del centro de masa en X desde esto? Pues bueno, el fragmento está aquí. La distancia es lo que me dé en X, o lo que yo tenga en X en ese momento. ¿Cuál es la altura de ese fragmento? Bueno, pues la altura del fragmento en ese momento es 1.5. ¿Pero cuál es su centroide? Ah, bueno, 1.5 entre 2, porque el fragmento, el centroide va a estar realmente aquí abajo, ¿eh? O sea, realmente lo que nosotros tenemos, esta función, lo que nos está dando son estos puntos, estas líneas de aquí, ¿sí? Que estas líneas de aquí, para Y, es mi altura. El valor que yo tengo de X, pues es la distancia horizontal del centro de masa. Entonces, para Y, pues para esto, para Y de esta manera, pues sabemos que la distancia está a Y sobre 2.
La integral aquí en este caso no cambia, es de 0 a b de la base, porque la integración es horizontal. Aquí es y sobre 2 y el diferencial de área que nosotros ya habíamos calculado es y por dx. Ese es el diferencial de área que ya habíamos tenido. Esta parte de abajo ya la resolví, entonces la voy a dejar igual. Sería b cúbica sobre 3. Esta parte de abajo no cambia, ¿no? En el problema anterior también la pude haber dejado así directo, porque no cambiaba, ¿no? Entonces, nuevamente la situación aquí es que esto es de x, aquí tenemos la variable y, sabemos que y es igual a x cuadrada, entonces aquí lo que vamos a tener va a ser la integral de 0 a b de x cuadrada por x cuadrada por dx sobre b cúbica sobre 3, ¿no? Entonces, x cuadrada y x cuadrada pues nos da x cuarta sobre 2 de 0 a b por dx, b cúbica sobre 3. Desarrollamos la integral de x cuarta, el 1 medio pues sale fuera de la integral de x cuarta sería x quinta sobre 5, 5 y el 2 pues queda ahí multiplicando, de 0 a b, de b cúbica sobre 3. Desarrollamos, la primera evaluación es de b, entonces nos queda b quinta, 2 por 5 es 10, entonces b cúbica sobre 3. La evaluación de 0 pues nos da 0, internos por internos, externos por externos, nos da 3 veces b quinta sobre 10 veces eh, b cúbica, ¿no? ¿Sí? Entonces, este elimina a 5 de esto y nos queda cuadrado. Nos queda 3 veces b cuadrado sobre 10. Este cuadrático de aquí no debería estar. Vamos a ver. En teoría ese cuadrático ahí no debe de estar. ¿Dónde está? Ok. Es y cuadrada y y vale x cuadrada, entonces se vuelve x cuarta. Y es la única manera que nos salga aquí x 10. 2 por 5, 10. Qué raro. Sí, y ese es. Bueno, me hace raro que haya salido este cuadrático. En teoría no debería salir. Ahorita en el problema, como la base vale 1, pues 1 al cuadrado es 1, pero si la base valiera 2, el cuadrado de 2 es 4, 4 por 3 es 12 sobre 10, y eso no es posible. Es a 3 décimos de la base. Bueno, este de aquí ya lo resolvimos. Ya está. X cuadrada, x cúbica sobre 3. No hay nada más, es x cúbica. Qué raro. Bueno,
Y por el otro método, con el que quisimos resolver Y, nos dio exactamente lo mismo, ¿no? Tres veces. Ok, ya estoy viendo. Sí, este cuadrático sí va en este caso, porque la fórmula del centaurio nos dice que es 3 décimos de la altura, y aquí yo tengo la base. O sea, es decir, que la coordenada y también puede depender de la base, pero en base a esta función cuadrática. ¿Eh? Entonces, ese es el detalle. Igual aquí, cuando intentamos resolver por método de segmentación horizontal para resolver a lo que viene siendo Y, ¿dónde lo tengo? Este de aquí. De alguna manera, esto de aquí se debería eliminar y tendría que quedar 3 décimos de H. Este es el que nos da la solución directa para esta fórmula de aquí. No lo quería hacer en esto porque se me hace un poco lío. No, bueno, es que de hecho no se debe de poder hacer. No me voy a enfrascar en eso e intentar llegar al resultado. Al final de cuentas, para el programa que nos están dando, esto es lo correcto y la integral no veo que haya un error, ¿sí? Es x por x es x cuadrada, la integral de x cuadrada sobre 2 en medio sale, x cuarta, perdón, se vuelve x quinta sobre 5, x quinta sobre 5, entonces no veo otro. Y esto de abajo la solución es b al cubo, ya lo desarrollamos aquí, es x cuadrada. La integral de x cuadrada es x cúbica sobre 3. X cúbica sobre 3, cuando evaluamos de b a 0, primero la evaluación superior, b cúbica sobre 3. La evaluación inferior pues es 0. Y nos queda b cúbica sobre 3. B cúbica sobre 3. Sí, no hay nada que hacer, ¿no? Y aquí queda respecto a b, porque la segmentación que hicimos es vertical. ¿Sí? Por eso queda de 0 a b. Bien. Entonces, no sé si tengan preguntas de esto. Les había dicho que les iba a dar un tip de cuando estemos calculando los centroides, utilizando esta fórmula, utilizando lo que viene siendo integración, cómo definir cuál es más sencillo, si horizontal o vertical, ¿no? Eso va a depender de la figura, de cómo esté posicionada. Supongamos que este es mi plano cartesiano. Supongamos que la figura o la función que me están dando es esta línea. Y yo sé que la figura sólida es esto. Entonces, ahí que me conviene ambos. Tanto hacer el análisis horizontal o vertical va a ser sencillo. ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Porque aquí está la figura está recargada a este lado, tanto el lado del eje Y como el lado de las eje X. Caso contrario, bueno, es este aquí, ¿no? Este es el plano Y, este es el plano X. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la figura
no sé, sea así, como la que estamos resolviendo aquí. Aquí para mí es más conveniente hacer la fragmentación vertical. Me van a quedar las ecuaciones, las integrales, me van a quedar más sencillas. ¿Por qué? Porque el objeto sólido es esto de aquí y está recargado al eje X. Y por lo que he observado siempre cuando están así las figuras y tomamos esto de aquí, la fragmentación vertical, eh, queda más sencillo lo que viene siendo las integrales. Otro caso, que la figura sólida sea esta de aquí. ¿Cómo quedan más sencillas las integrales? Si yo analizo de manera horizontal. Así van a quedar más sencillas las integrales. ¿Por qué? Porque la figura está cargada al eje Y. Entonces a mí me conviene tomar este eje Y. Sí, esto es sólido, esto es vacío. Esa es mi recomendación. O sea, cuando está recargada los dos ejes de la figura, pues como lo quieran hacer, van a quedar integrales sencillas. ¿Sí? Si la figura está recargada al eje X y aquí hay un hueco, es más conveniente hacerlo vertical. Lo mismo que pasa aquí. Si la figura, esto es sólido y esto es hueco, aquí vertical no conviene. ¿Por qué? Porque vertical va a pasar lo mismo que hicimos en el primer análisis. Esta es la figura, ¿no? Entonces, este es el cuadrado. ¿Cuál es la distancia en Y del centroide de aquí? O bueno, primeramente, ¿cuál es la altura o largo de ese diferencial de área? Pues de aquí a aquí sabemos que vale Y. Si aquí equivale h, entonces esta distancia que tenemos aquí es h menos y. ¿Sí? ¿Y el centroide dónde va a estar? Pues el centroide va a estar en y más h menos y sobre 2. ¿Sí? Y de ahí tenemos que desarrollar. El diferencial de área, pues aquí, pues va a ser eh, dx. El diferencial de área va a ser h menos y por dx. ¿Sí? Esta es la coordenada y. Y la coordenada x, pues simplemente va a ser x. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, en este caso es más conveniente hacerlo horizontal porque aquí vamos a batallar con esta parte. Que siempre es igual, sí, cierto, siempre es igual. Es y más la mitad de esto. Y en este caso la mitad es h menos b sobre h menos y sobre 2. Siempre va a ser igual. Esto de aquí siempre no va a cambiar, ¿no? Pero sí las integrales les pueden salir diferentes, más complicadas y pueden equivocarse. ¿Sí? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Nadie, ni una pregunta. No, profe. Ok. Bueno, yo sigo quedando con que debe haber una manera de factorizar. Este problema ya lo he resuelto. Y sí he llegado a la solución de 3 décimos de la base. Pero no me acuerdo, ahorita se me está olvidando qué es lo que he hecho diferente. Pero bien, eso pasa por no anotar los problemas, ¿no? Bueno, entonces voy a resolver ya otro problema para terminar la clase. Igual, ya para quedar este tema
encontrar el centroide de un objeto que nos dan la función mediante integración o integrales, voy a resolver este problema para ya cerrar con este tema, ¿no? Les voy a poner en este problema de aquí. Y es lo que les estaba diciendo. Este es el caso donde está recargado para el eje y ahí es más conveniente hacer los fragmentos horizontales, ¿no? Entonces es lo que voy a hacer, vamos a hacer los fragmentos horizontales. Por ejemplo, este de aquí. Esta es un X cúbica. Eso no lo van a encontrar en las tablas de centroide. En las tablas de centroide, la función que tenemos ahí es del tipo, ¿cómo se dice? De tipo parabólico, que es X cuadrada, o medio parábola. ¿Sí? Esa sí la van a encontrar, pero X cúbica, según yo, no viene. Estoy viendo la tabla aquí de centroides y no viene. Sí, no viene. Luego, otra cosa, cuando es parábola, no es la misma tener esta parte de la parábola que tener esta de aquí. Yo resolví esta parte y vimos 3/4 de la base, medio de aquí para acá, y 3/10 de la altura, medio de aquí para acá. Pero si fuera sido esta parte de la parábola, el resultado es diferente, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver, sería X. Lo voy a resolver con los valores que nos están dando ahí. Ahí está. Bien, esta es la imagen, ¿no? El objeto sólido es esta parte de aquí. Como les dije, aquí lo más conveniente, según lo que yo les explico ahorita, es hacer los fragmentos horizontales. ¿Sí? Porque la figura está recargada al lado de las ejes Y. Entonces, para mí es más fácil eso porque las integrales van a quedar increíblemente sencillas si las comparamos con hacer los fragmentos verticales, ¿no? Entonces, si lo hacemos de esta manera, pues ya sabemos que este de aquí es de Y. ¿Cuál es el largo de este fragmento? Pues el largo simplemente es X, ¿sí? Porque empieza en 0 y termina en algo de aquí. Entonces aquí el largo viene siendo X. ¿El centroide dónde está ubicado de ese fragmento? Aquí en la mitad. ¿Cuál es la distancia del origen al centroide? X sobre 2. Tan fácil como eso. ¿Cuál es la distancia del origen a Y? Del centroide, perdón, del origen al centroide en Y. Pues simplemente Y. De esta forma. Entonces, para encontrar la coordenada, entonces DA es dy por x. Ese es el diferencial de área. La coordenada del centroide del segmento que estamos tomando en x sobre 2. En y, simplemente y. Entonces, integramos. ¿Cómo hicimos la fragmentación? Horizontales. ¿Quién es el que está cambiando? Es y. Y empieza en 0 y termina en 1 metro. De 0 a 1 metro. Eh, X pues es X sobre 2, este de aquí, por diferencial de área es X por Y, sobre la integral de 0 a 1 del diferencial de área, que es X por Y. Entonces sabemos que aquí tenemos esto. Tenemos que despejar cuánto vale X, porque la integral nos quedó respecto a Y, entonces X va a ser igual a Y a la 1/3, o lo que es lo mismo, la raíz cúbica, ¿sí? Pero la voy a poner así mejor como 1/3. Entonces aquí vamos a tener que x por x es x cuadrada. Si yo sustituyo x cuadrada por este valor, nos va a quedar y a la 2/3 sobre 2. ¿Por qué a la 2/3? X cuadrada, sabiendo que y es 1/3 al cuadrado, simplemente se multiplican los de arriba por los de arriba y los de abajo por los de abajo. O esto es lo mismo
que decir y por un tercio que multiplica a y por un tercio. Que sea 6, se suman los exponentes. Como la base, el denominador es el mismo, pues nomás sumamos el numerador, que es 1 más 1, pues es 2. ¿Sí? Ahí está. Y es sobre 2 tercios. La integral de 0 a 1. Y este de aquí abajo, pues es y a la 1 tercio de dy. ¿Sí? Sustituido aquí directamente. Entonces resolvemos la integral. La integral de arriba, el 1 medio, pues sale volando. Pero ahí lo voy a dejar. 2 tercios. La integral de y a la 2 tercios es y a la n más 1. Es decir, que este 2 tercios le tengo que sumar un entero, pero con base 3, que son 3 tercios, más 2 tercios serían 5 tercios, ¿no? Sería 5 tercios. Dividido también sobre 5 tercios. Pero ya sabemos que si ponemos 5 tercios sobre abajo, pues internos por internos, externos por externos, nos va a quedar arriba 3 y el 5 abajo. Y el 5 abajo tiene que multiplicar a este 2, ¿sí? Porque este 2, aparte aquí va dividido por un medio, entonces 5 por 2, 10. ¿Sí? De esta manera para ahorrarme un montón de pasos, ¿no? Esto definido de 0 a 1. Luego, la parte de abajo, la misma historia. La integral de y en un tercio es y. Un tercio más 3 sobre 3 serían 4 tercios. Dividido sobre 4 tercios. Pero nuevamente, si yo pongo 4 tercios, internos por internos, externo por externo, el 3 arriba, el 4 abajo. Evaluado de 0 a 1. ¿Se fijan? Qué fácil la integral. Increíblemente sencilla de resolver, solamente que aquí es un poquito, podría decirse como que complicado, porque es fraccionaria, pero realmente no es para nada complicada esta integral, ¿no? Y si hacemos la evaluación, 1 a la 5 sobre 3, pues es 1, entonces sería 3 sobre 10. 1 y la evaluación de 0, pues 3 por 0 es 0, entonces no se nota. Luego aquí la evaluación de 1 a la 4 tercios, pues es 1. Por 3, pues queda 3 sobre 4. La evaluación de 0, pues es 0. Entonces ya no se hace. Internos por internos, externos por externos. Nos quedaría 3 por 4, 12. 3 por 10, 30. ¿Sí? Entonces sería 0.4 metros. Eso es para el eje X. Ahora vamos con el eje Y. La integral de 0 a 1 de la coordenada del centro de masa de cada segmento. Aquí simplemente es Y. Ahí tenemos Y. Multiplicado por el diferencial de área. El diferencial de área sabemos que es X por DY. X por DY. Sobre el diferencial de área. ¿Sí? Pero eso ya lo resolvimos, ya lo tenemos. Sabemos que al final va a ser 3 cuartos. Entonces lo dejo aquí. 3 cuartos. Este de aquí, X sabemos que vale Y a la 1 tercio. Entonces lo sustituimos. Así. ¿Cómo resolvemos aquí? La base es la misma. La base es 3. Entonces, este de aquí, que es un entero, pues bien, yo lo puedo poner de esta forma, que es lo mismo. 3 entre 3 es 1. Entonces, sumamos. Como la base es la misma, entonces 3 más 1 sería 4. Entonces es 4 tercios. La integral de esto de aquí, pues es increíblemente sencilla también. O sea, la integral de esto es y por n más 1. La base es 3, entonces lo tengo que sumar con 3. 4 más 3 son 7 tercios. Dividido sobre 7 tercios, pero sabemos que al aplicar la ley de internos por internos, externos por externos, el 3 va a quedar arriba y el 7 va a quedar abajo. Se voltea, se cambia. Sobre
3/4. Y esto va evaluado de 0 a 1. ¿Sí? Nuevamente, 1 elevado a la 7 sobre 3, pues nos da simplemente 1. Entonces, y va a ser igual a 3 sobre 7 sobre 3 sobre 4. Internos por internos, externos por externos, nos queda 12, 7 por 3, 21. ¿Sí? 12 entre 21, 0.57 metros. Esos son los resultados. ¿Sí? Entonces, eso es analizando la segmentación horizontal. Que si lo analizamos vertical, ¿va a ser un poco más complicado? Sí. ¿Los resultados van a ser diferentes? No. Tiene que darnos exactamente el mismo resultado porque el centro además está ubicado en la misma posición. ¿Sí? Entonces, ahora sí lo voy a resolver este mismo problema con fragmentos verticales para explicarlo otra vez. ¿Sí? Y para que se den cuenta, cuando les digo, las ecuaciones van a quedar un poquito más complicadas. Eso sí, perdón. Entonces ahí está. Fragmentos verticales. Entonces el fragmento que yo estoy tomando es esto de aquí. ¿Sí? Ahora, esta función que tenemos aquí me está diciendo que cuando estemos en esta posición y x aquí valga, no sé, 0.2, ¿cuánto va a valer y? Bueno, 0.2 al cubo y nos da el resultado de esto, ¿no? Sería, no sé, 0.2 al cubo sería, eh, sería 0.008. Esa es la altura, a ver, 0.2 al cubo. Sí, sería 0.008, un valor muy pequeño. ¿De acuerdo? O sea, casi prácticamente, bueno, el 0.02 estaría como más bien por acá, ¿no? Muy pegado al 0. Entonces, eso es lo que nos está dando la función, que cuando x vale 0.2 metros, y vale 0.08, o sea, la distancia que hay de aquí a aquí, eso es lo que nosotros tenemos de esta función, ¿sí? Pero lo que yo quiero es la longitud de aquí a acá, porque el segmento que estoy tomando es esto, porque esto de aquí es un vacío, o sea, esto no es la figura, la figura del objeto es esto de acá. Pero si yo sé que al final de cuentas la altura máxima de este objeto es 1 metro, pues yo puedo determinar cuál es esta distancia restando 1 metro menos ese valor de y en este punto. ¿Sí? Es decir, que esa longitud, pues yo sé que va a ser al final de cuentas, lo voy a poner hasta acá mejor, va a ser 1 menos y. Si dijimos que de aquí a aquí mide 0.8 y de altura máxima es 1, pues ¿cuánto mide esto? Pues 1 menos 0.8 nos da 0.2, ¿sí? Que sería esta longitud. Siempre. Y cuando aquí sea 0.1, pues nos va a dar un valor diferente de y 1 menos esto nos va a dar esta longitud. Y cuando estemos aquí, también lo mismo. ¿De acuerdo? Es lo que quiero que entiendan, que cuando nosotros estamos integrando, vamos integrando así. Tum, tum, tum. Vamos integrando el valor de x. ¿Cuánto vale x al principio? 0.1. Bueno, ¿y eso cuánto hace que genere o hace que valga y? Pues tanto. Ah, ok, la longitud es esto. Eso es lo que está haciendo la integral, ¿sí? Cuando nosotros estamos integrando, estamos resolviendo una función y llegamos a este resultado, esto es lo que está haciendo matemáticamente una integral, ¿sí? Es el área bajo la curva. La curva es esta. El área que nos está dando esa integral es esto de aquí abajo. Pero esto de aquí abajo no es el objeto es esto de acá arriba. Por eso la integral nos queda más compleja porque tenemos que hacer, de alguna manera, estamos volteando nuestro plano cartesiano de tal forma que nos quede así. Y esta es la curva y este es el objeto y nos va a dar el área bajo la curva y podemos calcular su centroide. Por eso esas integrales quedan más difíciles y tienen que ser definidas de esta forma, ¿sí? La longitud aquí, pues es fácil, eso es de x, ¿sí? Porque la integración la estamos haciendo vertical, ¿no? Es de x. Entonces el diferencial de área, ¿quién va a ser? Base por altura, la altura es 1 menos y la base es de x.
Ahora entra la cuestión problemática. ¿Dónde está el centroide de ese fragmento? Está ubicado este punto. De X, ¿cuál es la distancia del origen a ese punto en X? Pues simplemente el valor que yo esté sustituyendo en X. ¿Ok? Ahí está. ¿Cuál es la distancia del centroide de aquí a aquí? Si X vale 0.2, pues 0.2. Luego, en Y, ¿ok? Yo necesito la distancia del centroide hasta acá. ¿Cómo la voy a conocer? A mí la función lo único que me está dando es esta distancia de aquí. Cuando yo sustituyo este valor de 0.2, obtengo este resultado, que es la distancia de aquí a acá, pero yo necesito hasta acá. Ya sé que el largo de aquí para acá mide esto, pues entonces este pedazo que me hace falta es la mitad. Entonces yo necesito a Y, esto de aquí, más este pedazo que desconozco cuánto vale, pero sé que el entero vale 1 menos Y. Esa es la longitud y si la divido entre 2, pues voy a obtener este pequeño pedazo. Así encuentro toda la distancia. Aquí simplemente se simplifica un medio, o sea, tenemos Y más un medio menos Y sobre 2. O sea, haciendo la división, si hacemos esta resta de fracciones, este es un entero, este es un medio, pues nos va a quedar Y sobre 2 más un medio. ¿Sí? Que es lo mismo que decir Y más 1 sobre 2. De esta forma. ¿Sí? Esto ya es simplificado. Bien, ya habiendo planteado esto, ahora sí, quiero la coordenada del centro de masa en X, pues es la integral definida del área o de cómo estamos haciendo el análisis del, del diferencial de área. Sería de esta forma, ¿no? Esto de aquí pues, simplemente vale X. Y el análisis que estamos haciendo, como es horizontal, va de 0 a 1. Es 1 metro lo que viene siendo la distancia horizontal. Entonces, de 0 a 1, X vale X. El diferencial de área, ya lo hablamos, es 1 menos Y por dx. Sobre diferencial de área, 1 menos Y por dx. El detalle es que la integral nos quedó respecto a X y tenemos la variable Y. Pero sustituimos. Y es igual a X cúbica. Entonces nos va a quedar de 0 a 1 de X por 1 menos X cúbica por dx sobre la integral de 0 a 1 de 1 menos X cúbica por dx. Desarrollamos arriba la multiplicación para que sea más fácil la integral. X menos X cuarta por dx sobre la integral de 0 a 1 de 1 menos X cúbica por dx. Ya vemos cómo la integral ya es un poquito más compleja. Ya no es tan fácil o tan sencilla como la otra, ¿no? Pero sigue siendo fácil porque es la coordenada X. Ahorita vamos a ver que cuando utilizamos la coordenada Y, ahí es donde todo se va a complicar. Entonces la integral de X sería X cuadrada sobre 2, menos la integral de X cuarta sería X quinta sobre 5. Todo eso evaluado de 0 a 1. La parte de abajo, la integral de 1 sería X, menos la integral de X cúbica sería X cuarta sobre cuarto de 0 a 1. Evaluado de 0 a 1, ¿no? Si evaluamos, la evaluación de 1 sería un medio menos un quinto. La evaluación de 0 pues da 0. Abajo sería 1 menos un cuarto. La evaluación también de abajo 0 da 0. Y resolvemos, ¿no? 2 por 5, 10. Sería 5 menos 2. Y sería 4. 4 menos 1, ¿no? Para recordar las fracciones, cómo se hace. Arriba nos va a quedar 3 décimos. Abajo nos va a quedar 3 cuartos. Internos por internos, externos por externos, sería 12 sobre 30. ¿Sí? 12 sobre 30, 0.4 metros. Exactamente lo mismo que nos dio aquí la coordenada en X, resuelta con el otro método. Solamente que esta integral vemos aquí que
fue increíblemente sencilla. Aquí ya no está tan sencilla. Tan fácil, pero no tan fácil. Luego, la coordenada y, la integral de 0 a 1, no cambia porque es el mismo análisis. De y ahora dijimos que vale y más 1 sobre 2. Entonces esto es y más 1 sobre 2, multiplicado por el diferencial de área. El diferencial de área es 1 menos y, ¿sí? 1 menos y por dx sobre la integral del diferencial de área, que es esto de aquí, que yo ya lo resolví, es 3/4. Y como yo les comenté, esta parte de acá, esta integral de abajo, es el área total de la figura, ¿sí? Que aunque la integral aquí nos haya quedado de una manera diferente, tiene que coincidir con el resultado de esto, porque esta también es el área de la figura, que nos da 3/4. Aquí nos dio 3/4, porque ese es el área de la figura, 3/4. O sea, 0.75 metros. Es el área de esa figura. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí, pues desarrollamos la parte de arriba. Este medio lo saco, lo hago a un lado. Y cuando les dije, cuando tenemos dos veces la misma variable, o sea, este y este son iguales, lo único que cambia es el signo, pues el resultado es el cuadrado de cada uno con signo negativo. Entonces aquí es y cuadrada menos 1 al cuadrado es 1. De esta manera. O sea, ya no tengo que hacer la multiplicación, yo ya sé que el resultado va a ser eso. ¿Sí? Ahora sí, la integral de esto en un medio lo voy a dejar indicado que siga multiplicando. La integral de y cuadrada pues sería y cúbica sobre 3. Papá, ya está terminando. Ahí voy. Menos la integral de 1 sería y evaluado de 0 a 1 sobre 3/4. ¿Sí? Entonces hacemos la evaluación. La evaluación de 1, pues esto es 1, esto es 1, esto pues en 0 es 0, ¿no? Entonces, aquí sería un medio que multiplica a 1/3 menos 1 sobre 3/4. Entonces, 1/3 menos 1, 1 sabemos que es 3 sobre 3, entonces eso nos va a quedar negativo. Hay algo raro, ¿no? No debe de quedar negativo. Hay algo raro aquí. Vamos a ver. No tiene por qué quedar de ninguna forma negativo. El plano de referencia nos dice que Y va hacia arriba, entonces tiene que ser positivo, la figura tiene que ser positiva. A menos que si yo resuelvo, no, pero es la misma integral, nunca nos dio negativo el 3/4 abajo, y no puede haber áreas negativas. Voy a resolver esto de aquí, a ver si por ahí está el detalle. Lo voy a hacer en otra hora. Pero según yo, está bien. Es 1 menos Y. 1 menos Y, más o menos sobre 2. Ok. Sería Y más 1. Esto por este de menos Y cuadrado. Sí, es lo que dije, 1 menos Y cuadrado. Ah, ok, lo puse al revés. Aquí me equivoqué. Este era negativo y este es positivo. Es que era este. Era 1 al cuadrado menos Y al cuadrado. Ahí me confundí. Lo quise anotar como este, pero no. El que tiene el cambio de signo es la Y. Entonces la Y es la que tenía que ser negativa. Entonces este de aquí es positivo y este es negativo. Eso significa que este es positivo y este es negativo. Ahora sí. 1 menos 1/3, el resultado es 2/3 positivo. No puede ser negativo.
está. Multiplicamos sería 2/6 sobre 3/4, internos por internos, externos por externos, sería 8, no, perdón, 6 por 3, 18. 8 entre 18. Vamos a ver, serían 2/3. 2 por 3, 6. 3 por 6, 18. Qué raro. 0.44. Tampoco está. Vamos a ver si por aquí tenemos algún otro pequeño error. Este es Y. Y es esto. Medio menos un medio sería positivo. Y más un medio positivo. Está bien. El diferencial de área es 1 menos y por dx, 1 menos y por dx. Esto ya lo comprobamos que estaba bien. Cuando sustituimos, esto es 1 a la 3 es 1 más 1. Tercio más 1 nos queda 2/3 por un medio. Esto un medio pues simplemente lo saco. No, no hay de más. La integral de aquí es y cúbica sobre 3. Este 2 queda afuera. Está multiplicado por todo. 6 y este x es y. Qué raro. Bueno, aquí me da 8 sobre 18, 0.44. Voy a checar la respuesta en el libro para ver si es esta la correcta o la otra. Es el problema F9.1. A lo mejor lo que me equivoqué fue en la solución del otro. F9.1. Vamos a ver. F9.1 es 0.4 metros y 0.57. Entonces, esto de aquí, hay algún error por aquí. Qué raro. Es, es y más 1 menos y entre 2, que está y más 1 menos y sobre 2, pues queda y medio más 1 medio. Y luego el diferencial de área es 1 menos y. Un sexto 2 por 6, 12. 2 menos 6.
4 sobre 12. Sacamos mitad. 2 sextos. Es lo mismo. Y si sacamos mitad es un tercio. Bueno, aquí debe haber un pequeño error, jóvenes, pero no lo encuentro. No sé si ustedes lo alcancen a ver. En esta parte de aquí, el resultado tiene que ser 0.57. Esto parte de aquí está bien, es y más 1 sobre 2. Y más 1 sobre 2. Igual si sustituimos esto aquí, en teoría tiene que quedar lo mismo. Y esto de aquí es 1 menos y. Esto está bien porque si no, este resultado de aquí hubiera salido correcto, ¿no? El de abajo es 3 cuartos. Ese es el resultado. Perdón, no sé qué hice, se me fue por completo, se me fue las para ahí. Me hice bolas, ya vi cuál es el error, es muy obvio el error de mi parte. Aquí, resolví la integral está respecto a dx, la incógnita que yo tengo aquí es y, ¿sí? Ese es el error que está pasando, no sé qué me pasó ahí. Entonces lo voy a volver a anotar aquí abajo porque es resolver el problema lo más rápido por cuestión del tiempo. Estoy cometiendo muchos errores. Entonces aquí lo que tenemos que es 0 sobre 1 de un medio de 1 menos y cuadrada por dx, ¿no? La integral es respecto a x y yo tengo una incógnita y, o sea, no he sustituido todavía la función. Ese es el error. Y no sé por qué no lo vi. Donde y vale x cúbica. ¿Sí? Entonces aquí y vale x cúbica. Pero como x está elevado al cuadrado, pues significa que va a ser x sexta. ¿Eh? Ahí está. Ahora sí nos tiene que dar. No sé cómo no vi eso. Pero bueno, ahora sí, la integral de esto es un medio, lo voy a seguir dejando indicado afuera. La integral de 1 es x. La integral de x sexta sería x séptima sobre 7, evaluado de 0 a 1 sobre 3 cuartos. Entonces aquí es 1 menos 1 sobre 7 en la evaluación superior. La inferior pues es 0, hace 0 todo. Sería 7 menos 1. Serían un medio por 6 séptimos sobre 3 cuartos. Sería 6 sobre 14 por 3 sobre 4, internos por internos, externos por externos, 6 por 4, 24. Son 3 por 4, 12 y 30, sería 42. Sacamos mitad de mitad, es 12, y esto sería 21. ¿Dónde está el resultado del otro? Aquí está, 12 sobre 21. ¿Sí? 12 sobre 21 es 0.57 metros. Ahora sí. Ese era el error ahí, se me fue a mi plano, no sé, por resolverlo rápido, se me olvidó aquí esta sustitución. ¿Sí? Entonces, con ambos métodos llegamos al mismo resultado. Obviamente, lo que yo les había comentado, estas integrales quedaron muy sencillas, quedaron muy fáciles. ¿Sí? Ya estas otras pues ya quedaron un poquito más complejas, no están tan difíciles, pero son un poco más complejas. Entonces imagínense si la figura, el objeto es más complejo o más difícil, pues
Esto entonces sí va a multiplicar la complejidad aún más. No sé si tengan alguna pregunta. No sé si tengan alguna duda para ya dejar este tema. No, profe, está bien. ¿En qué página están los ejercicios? Este tema es el capítulo 9 del libro, es la página 447. Si bien no me equivoco, déjenme checo. El capítulo 9 del libro, empieza este capítulo en la página 448 del libro. ¿Sí? Entonces ahí van continuando abajo, sale la explicación y después salen los ejercicios. ¿Sí? Ya con esto he resuelto, si bien son pocos los problemas que he resuelto, pero los he resuelto siguiendo diferentes caminos. Y es lo que quería explicar, pues, de cómo se siguen diferentes caminos y al final tenemos que llegar al mismo resultado. Si no llegamos al mismo resultado, es porque hubo algún detalle o nos equivocamos en algo, ¿no? Entonces, no sé si tengan preguntas. Ya la siguiente clase, la clase de mañana, voy a empezar ahora a nuevamente calcular el centro de masa, pero de figuras complejas y ya no utilizando el método de integrales. Este método de integrales es la explicación de cuando ustedes, y les voy a pedir que para la clase de mañana y para la clase del viernes, traigan lo que viene siendo una tabla de centroides, que es como esta que tengo yo aquí en el pizarrón. De hecho, esta es del libro del Kibele, ¿sí? Tienen que tenerla a la mano, tanto para el examen. ¿Por qué? Porque aquí están los centroides de figuras básicas conocidas. Entonces, el siguiente tema que vamos a ver es cómo calcular el centroide de una figura que está compuesta por rectángulos, triángulos, círculos, medios círculos o medias parábolas, ¿sí? Y cómo calcular el centro de masa de esa figura completa, ya no utilizando integrales, sino algún otro método. Ahora, ¿por qué explico la parte de integrales? Porque es la explicación de cómo se llega a que el centroide de este objeto, de esta figura, es 3/4 de la base y 3/10 de la altura. Se resolvió mediante integrales. E incluso aquí hasta están dando lo que viene siendo la función. ¿Sí? Lo mismo para esto, lo mismo para esto y para cualquier figura que sea ustedes básica que se les ocurra, tuvieron que integrar, ¿sí? Para llegar a la conclusión de que el centroide está ubicado aquí, ¿sí? En esta respuesta. Esto de ¿Cuándo va a aquí, ser el examen, profe? mande. El examen, ¿cuándo va a ser? Yo creo que el examen lo voy a tener que poner el lunes. Como quitamos un día de clase por la unidad pasada, que era la más compleja, yo creo que el examen va a ser el lunes. Mañana y viernes vamos a ver, terminar el tema de centroides. ¿Sí? Bueno, gracias. De acuerdo. Esta parte es muy sencilla. Esto lo que vamos a ver mañana es increíblemente sencillo y es lo que realmente van a utilizar mucho en mecánica de materiales. La parte de integración solamente es para que entiendan cómo se desarrolló esto, cómo se llega a esta solución. O si de repente tienen una figura extraña cuya forma no está en el centroide, en la tabla de centroide de masa, por alguna razón esa figura extraña no está. Ahí voy. ¿Sí? Una figura como esta, que es X cúbica, o esta, que ustedes se dan cuenta que tiene un comportamiento de X cúbica, o una curva peculiar como esta de aquí, cuya función es z al cuadrado es igual a 1/4 sobre y, ¿sí? Algo así. Y dicen ustedes, bueno, pues es que esa figura no está en la tabla de centroides. Ah, bueno, pero si la integras, vas a encontrar la ubicación de su centroide. Si lo integras, vas a encontrar la ubicación de su centroide. Y lo que yo les expliqué la clase pasada, ¿por qué aquí no vemos 3 dimensiones? Si venimos arrastrando 2 dimensiones y 3 dimensiones desde la primera unidad. Eso es muy sencillo. Es porque el análisis para encontrar los centroides en objetos reales, ¿no? O que vemos en la realidad, se puede plantear o se puede resumir a hacer análisis de 2D.
Esto de aquí es un objeto en 3 dimensiones, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que encontrar tres centroides, por así decirlo, tres coordenadas para Z, para Y y para X. ¿Cómo lo hago? Lo puedo hacer como un análisis 2D, es lo que expliqué en el video anterior. Si yo tomo el plano Z y Y, para mí esta va a ser una figura redonda en 2 dimensiones que va a tener esta curva y va a ser descrita por esta función donde aquí no aparece X porque los planos están cambiados, Z y Y, pero al final es la misma, la ecuación va a ser la misma. Quiero encontrar la coordenada de Z, pues es la integral definida de cómo estoy haciendo la segmentación de Z con el símbolo ese raro onduleado por el diferencial de área sobre la integral del diferencial de área. ¿De quién? De esta función. Esto que está aquí es esta función. Entonces, con eso yo puedo encontrar la coordenada para y para Z, ¿ok? Porque estoy en el plano ZY, pero necesito la coordenada X. Ah, bueno, pues ahora utiliza el plano XZ y te vas a dar cuenta que como esto es un cono y es redondo, es un círculo, el centroide de un círculo pues está en el puro medio, en el puro centro, por ser homogéneo. Entonces, la coordenada X del centroide de esta figura en 3D pues está en el puro centro. ¿Sí? Por eso no vemos 3D, o nunca les explico 3D muy a fondo lo que viene siendo el análisis de centroides, porque ya se entiende que se puede hacer con análisis de 2 dimensiones. Además que en mecánica de materiales se utiliza el análisis de centroides para 2 dimensiones. No vemos 3 dimensiones en mecánica de materiales. ¿Por qué? Nuevamente, si nos regresamos a los capítulos anteriores del libro, eh, por ejemplo, esto de aquí, equilibrio de cuerpos rígidos. A mí me interesa encontrar el centroide de esta figura, por así decirlo. Bueno, el análisis que estamos haciendo aquí es dos dimensiones, a pesar de que el objeto es de 3 dimensiones. ¿Por qué pasa eso? Porque hay situaciones donde, aunque sea un objeto, o sea, en la realidad, cualquier objeto que ustedes tengan ahí a su alrededor y quieran hacer un análisis estático, ustedes se pueden dar cuenta que a veces el planteamiento únicamente es de 2 dimensiones. Por cómo están ubicadas las fuerzas que están actuando sobre ese objeto, un análisis de 2 dimensiones es más que suficiente. ¿Eh? Entonces, cuando hacemos un análisis de 3 dimensiones, aquí por ejemplo, esta es una estructura que bien puede ser un puente, utilizada en un puente y el análisis es en 2 dimensiones. ¿Por qué es en 2 dimensiones? Porque las fuerzas que están actuando están sobre el centro de estos pilares, es decir, que en el eje Z, que es el que saldría aquí de la página, no se está generando ningún momento, entonces no tiene caso analizarlo, ¿sí? Entonces aquí, para mí, el centroide que yo debería analizar o buscar es en 2 dimensiones y en base a este plano, ¿sí? Entonces lo que quiero decir, se les enseña análisis de 2 dimensiones y 3 dimensiones, sí, porque en ocasiones se ocupa un análisis de 3 dimensiones, en ocasiones un análisis de 2 dimensiones es más que suficiente. Aquí, por ejemplo, este es un análisis de 3 dimensiones. ¿Por qué? Porque las fuerzas están variando no solamente en el eje X y Y, sino también en el eje Z. O dicho de otra manera, o sea, si este fuera el eje Z, este es el eje XY, vemos cómo hay fuerzas conectadas o colocadas en una distribución diferente del eje Z, por lo tanto se generan momentos. Entonces, este es un análisis de 3D. Pero si esta fuerza, esta de aquí en medio y esta de aquí no estuviera, o sea, si nomás estuvieran estas dos fuerzas, para mí un análisis de 2 dimensiones es más que suficiente. ¿Sí? Por eso les digo, en mecánica de materiales, cuando analicemos centroides para calcular las fuerzas cortantes, los esfuerzos cortantes, perdón, los esfuerzos normales, el par torsional, el momento el esfuerzo torsional, por ejemplo, el análisis es en 2 dimensiones, porque es una viga como, no sé, se me pasó, aquí está una viga, por ejemplo, como esta de aquí, donde a mí lo que me interesa es esta sección transversal. No es esto de aquí, sino la sección transversal. No me interesa el centroide de aquí, sino el centroide transversal para calcular el momento, el esfuerzo torsional que está actuando sobre eso, ¿no? Entonces, por eso en centroides
no me meto en 3D, es complicarles nomás la vida y sobre todo de que a mí me interesa más o utilizo más tiempo en analizar equilibrios de cuerpos rígidos, que es lo más importante, y las primeras unidades sumatorias de fuerza y sumatoria de momentos, que dedicar mucho tiempo al cálculo de centroides en 3D, cuando lo que realmente vamos a utilizar más en mecánica de materiales es 2D. Y como les digo, en 3D, si esta figura es una figura en 3D y lo que nos dice que el espesor que pertenece al eje Z, este es el eje Z, nos dice que el espesor es de 2 centímetros y uniforme, pues ¿dónde va a estar el centroide en respecto al eje Z? Si el espesor es de 2 centímetros, pues va a estar a la mitad, a 1 centímetro, ¿sí? Porque si nosotros vemos esta imagen desde el plano ZX, si yo lo veo, este Z y este es X, y me dicen que es de un espesor uniforme de 2 centímetros, pues lo que yo veo en el plano ZX es un rectángulo. ¿Dónde está el centroide respecto al eje Z? A la mitad. Y respecto al eje X, profesor, bueno, pues hay que calcularlo. Aquí vimos que respecto a X está a 0.4 metros. Entonces, aquí, la distancia de aquí a aquí son 0.4 metros. La distancia de aquí en Z es 1 centímetro. ¿Sí? Y la distancia en Y, bueno, ya lo que ya calculamos aquí, ¿no? 0.57. Por eso digo, en 3 dimensiones no les repercute tanto el que gastemos ese tiempo, el que gaste ese tiempo explicando eso en vez de utilizar en vez de ver otros temas.